Estética sintética. Capítulo 8. Diamante en bruto. Retazo o restos Ciudad de Vale 24 de noviembre, 80 años después de la Gran Guerra. Penny se alegró de que los días siguientes pasarán borrosos. Recientemente le habían dado nuevos protocolos de combate para probar y había pasado la mayor parte de su tiempo mejorando su viabilidad como futura salvadora del mundo. Pasaría al menos un mes antes de que ella integrara completamente todas estas adiciones en sus sistemas y las dominara. Eso significaba que pasaría una cantidad considerable de tiempo entrenando y menos tiempo afuera. Era una pena perder tiempo libre, pero sus prioridades eran claras. Pero si estaba siendo completamente honesta consigo misma, había otras razones por las que quería sumergirse en sus deberes. Cuando comenzó este aumento de sus protocolos combativos, todavía estaba en un aprieto con respecto a la revelación de los afectos románticos de Jaune por Weiss. En ese momento, no había llegado a una conclusión satisfactoria sobre los sentimientos de su mejor amiga y desde entonces, no se le había dado tiempo para pensar más profundamente sobre el asunto. No es que quisiera pensar en ello en absoluto. La idea de que el chico de cabello rubio y ojos azules pudiera tener una relación sentimental con la heredera de Schneedust Company, por pequeñas que fueran las posibilidades, todavía no le sentaba bien. No tenía sentido que ella se sintiera así. ¿No era lo correcto animar a su mejor amigo a hacer todo lo posible para asegurar esa relación? ¿Por qué no quería que se hiciera realidad? Esas habían sido las preguntas que flotaban en el procesador de Penny antes de que comenzara a dedicarse exclusivamente a su entrenamiento. Entonces era una simple cuestión de no pensar en ello mientras pasaba prueba tras prueba de pruebas y análisis. Gracias a la naturaleza de su ser, no necesitaba descansar. Las prácticas podrían durar horas y horas sin pausa. Solo se detenía cuando sus manejadores necesitaban tomar descansos. En aquellos casos en los que no estaba en medio de un entrenamiento de combate, la pelirroja se tomaba el tiempo para revisar las actualizaciones y noticias que tanto su padre como el general Ilonwood le enviaban. Hubo pocas noticias innovadoras, aunque en lo que respecta específicamente al reino de Vale, parecía haber un número cada vez mayor de robos de polvo, lo suficiente como para que la oferta se estuviera volviendo limitada y la demanda aún fuera constante, elevando así los precios generales en todo el país. Todo el reino. Sin duda, fue un acontecimiento curioso, pero en última instancia no era asunto de Penny. Se acercaba rápidamente el momento de presentarla formalmente a todo el mundo. Aunque a una persona normal le parezca mucho tiempo, en realidad no lo fue. De aquí a entonces, necesitaba estar lo más preparada posible para proyectar una imagen. Ella era la cara de la tecnología de próxima generación destinada a asestar golpes más devastadores a los Grimm. También estaba el pequeño asunto de que sus recientes visitas al exterior se hacían más notorias para las personas que estaban a cargo de ella. Aunque el sintético había podido alterar sus recuerdos para ocultar sus interacciones con sus amigos, no podía explicar con la misma facilidad sus frecuentes ausencias de su base de operaciones. Ella ya lo había previsto, pero a la luz de sus recientes distracciones, no había formulado una excusa. Aunque Penny era muy superior a cualquier humano o fauno en cuanto a su capacidad para responder ante situaciones, la respuesta que había dado al momento de ser interrogada fue que le apetecía salir porque nunca antes había visto a Vale. También estaba la excusa de que quería comprender a la gente del mundo para poder comprender mejor cómo protegerlos según lo dictara su papel en el futuro. Por el momento, sería suficiente, pero a la pelirroja le habían advertido que se acercaba su momento y para que su presentación tuviera un impacto mucho mayor en el escenario mundial, necesitaba limitar su tiempo al aire libre. Se sabía que los atlesianos eran muy adherentes a las reglas y regulaciones, por lo que estas órdenes probablemente surgieron de sus propias órdenes relacionadas, ya sea con su padre o con el general Ilonwood. Toda esta necesidad de secreto quedaría al descubierto una vez que Penny peleara en el Festival Vital. Con suerte, avanzaría mucho en el torneo y mostraría su potencial. Tal como estaba ahora, había pocos estudiantes de primer año de las academias de cazadores que pudieran enfrentarse a ella en una pelea 1 a 1. Quizás solo Pirramicos y un puñado de otras personas notables tenían posibilidades de vencerla. Y hablando de la 4 veces campeona del torneo Mistral, ella era la compañera de Jaune. No hay duda de que se benefició de tener un luchador tan competente junto a él durante entrenamiento y práctica. Solo podía suponer que ese era el caso. El chico rubio no habló mucho sobre su entrenamiento en Beacon Academy, pero nunca había dicho nada malo sobre las personas de su equipo que lideraba. Jaune tiene tanta gente a quien llamar amigos. Penny pensó para sí misma.
Ojalá pudiera decir lo mismo. Su falta de compañía probablemente hacía que su juicio pensara de esta manera. No pudo evitar recordar todos los momentos que pasó con su mejor amiga. Todo lo que había entre ellos, lo recordaba con perfecto detalle. Estos recuerdos estaban encerrados en una parte especialmente dividida de su base de datos de memoria. Este espacio estaba tan bien oculto que nadie que no fuera un maestro hacker podría descubrir su existencia, y mucho menos acceder a él. Y siempre al final de estos recuerdos estaba Jaune hablando de sus sentimientos románticos por Eistsne. Ella veía eso cada vez. Eso la hizo fruncir el ceño. El sintético comprobó el tiempo. Ya casi era hora de reanudar su entrenamiento. Hizo sus comprobaciones finales, asegurándose de que sus armas estuvieran listas para desplegarse y que su aura estuviera a su máxima capacidad. Ella fue rápida en estas inspecciones. Cuanto antes pudiera completarlos, más tiempo podría dedicar a los ejercicios. Todos los sistemas son verdes. Penny informó. Estoy listo para reanudar. Afirmativo. Respondió el operador del sistema. Se utilizará un escenario aleatorio. Este ejercicio tendrá un límite de tiempo de 10 minutos. Solo se podrá utilizar combate sin armas y aura. ¿Entendido? Entiendo. Penny dijo. Respuesta recibida. El operador reconoció. Empezando en 3, 2, 1. Empieza. La chica sintética enfocó su óptica en el cambiante terreno del campo de batalla que la rodeaba. La tecnología holográfica atlesiana había avanzado hasta tal punto que ahora era capaz de proporcionar una amplia variedad de escenarios a los que cualquier combatiente podría enfrentarse. En su caso, Penny tuvo que comenzar con los ejercicios que tendría que afrontar el soldado atlesiano habitual. Había sido casi un año de trabajo casi interminable para llegar al nivel en el que se encontraba ahora, pero para poder participar en el tipo de combate que enfrentaban los cazadores y cazadoras experimentados, necesitaría tal vez 3 más años. Pero no había necesidad de pensar tan lejos. Solo necesitaba preocuparse por pasar esta prueba ahora mismo. El paisaje actual moldeado por la tecnología holográfica simplemente le mostró una llanura de nada más que arena por lo que parecían ser kilómetros. Este podría ser el tipo de cosas que podría presenciar en vacuo. Para el ojo inexperto, era una visión muy convincente. Penny sintió que el suelo se movía debajo de ella y al instante dio un salto mortal, saltando lo suficientemente alto como para evadir un aguijón gigante destinado a empalarla. Ese era un Death Stalker, así que una vez que sus pies aterrizaron, hizo algunas volteretas hacia atrás para alejarse unos metros más de ella y del enemigo. El Grim, parecido a un escorpión, apareció desde el suelo, con su pinza abriéndose y cerrándose agresivamente y su cola moviéndose ligeramente hacia arriba y hacia abajo. Estimó que su longitud total, con la cola extendida hacia afuera, era de unos 30 metros. Si este fuera el único por el que debería preocuparse, sería una pelea relativamente sencilla. Estaría muy lejos de eso. A su alrededor, la arena se levantó y luego cayó al suelo para revelar Death Stalkers más pequeños, probablemente no mayores de 1 metro de largo con sus colas extendidas hacia afuera. Estos pequeños no eran una amenaza por sí solos. Incluso un estudiante de primer año en una escuela primaria de combate podía despachar a uno en segundos, pero cuando estaban en hordas, se volvían exponencialmente más peligrosos. Agregue eso al hecho de que esta horda estaba siendo liderada por un Grim probablemente de clasificación alfa y se estaba gestando una pelea injusta. Pero Penny no se lamentaría de su suerte. Ella ganaría y avanzaría al siguiente escenario. Solo había delantero. Ella siempre miraría hacia el futuro. Ruby, cada uno tenía sus propios asuntos que atender. Así era sencillo como funcionaba la vida. La sociedad era una bestia compleja y todos tenían que hacer su parte para garantizar que funcionara de manera decente. No solo eso, sino que también influyeron los objetivos y ambiciones personales. El mundo era un lugar grande y todos querían algo de la vida. Tenía que haber una razón para levantarse cada mañana. En realidad, la vida se trataba de estar ocupado. Jaune tenía sus propios deberes de los que ocuparse. Contrariamente a la creencia popular, ser líder de un equipo de cazadores no era tan simple como lo decían los medios. En realidad, a los líderes se les exigía un nivel general mucho más alto que a los no líderes. Necesitaban ser más fuertes y más rápidos que los demás, sin mencionar saber más sobre tácticas y estrategias. Los líderes de equipo tenían que ser todo lo que era un estudiante normal y mucho más. Para cumplir con esos estándares, se incluyeron clases adicionales y una dosis extra de entrenamiento físico en el horario del caballero.
Algunos días de la semana, se podría esperar que duerma unas 5 horas p en el mejor de los casos. Otros días, tuvo suerte y se vio afectado por la carga de trabajo habitual que tenían todos los demás, lo que le dejó algo de tiempo libre, lo que le permitió tener algo de tiempo en el pasado para salir. También había fines de semana, pero normalmente también trabajaba al menos un poco durante ese tiempo. Pero a pesar de la cantidad de trabajo que consumía sus días, Jaune sintió que algo era diferente en sus días en general. Al principio, era un sentimiento pequeño y continuó ignorándolo en favor de asuntos más urgentes que tenía entre manos. Por un tiempo, casi olvidó ese sentimiento molesto, pero no importa cuán difíciles fueran sus días, siempre lograba encontrar al menos algo de tiempo para sus pensamientos en algún momento durante un día determinado. En esos momentos, sus pensamientos siempre regresaban a cómo las cosas ya no eran exactamente iguales. La respuesta a por qué sus días eran diferentes le llegó rápidamente cuando miró casualmente su historial de llamadas en su pergamino. Sus ojos se posaron en el número de Penny y luego se dio cuenta. Ni siquiera se habían enviado mensajes de texto durante una semana. No quería sacar conclusiones apresuradas, pero no pudo evitar pensar que era algo relacionado con él lo que hacía que ella no lo contactara. Su lado racional le decía que hablar era mera arrogancia. Ella tenía su propia vida de la que ocuparse, algo de lo que él no tenía por qué ser parte a menos que ella voluntariamente le dejara ver esa parte de su vida. De todos modos, Jaune sintió el cambio en su vida. En realidad, era sorprendente para él que pasar tan poco tiempo con una chica pelirroja y de ojos verdes pudiera hacer su vida mucho más diferente. Se sentía como el tipo de cambio que solo se podía ver en esas novelas románticas cursis, pero aparentemente el corazón humano funcionaba de maneras misteriosas, al menos de maneras que él mismo no entendía. Fue una suerte que el chico rubio no tuviera mucho tiempo para pensar demasiado en su nuevo amigo. Por mucho que quisiera volver a verla y hacer lo que fuera con ella, tenía un trabajo que hacer y cosas que quería hacer. Solo podía suponer que las cosas con Atlas se estaban poniendo interesantes. Tenía que confiar en que ella estaría bien por el momento. En cierto modo, eso sería una prueba de su amistad. Ella era mejor luchadora que él, por lo que podía confiar en que ella se protegería y haría lo correcto. Así que regresó al presente, que estaba en la cafetería con su equipo y el equipo Ruby. Nos apoderamos de todo el polvo del mundo. Tenía que ser Nora terminando otra de sus historias. Nos convertimos en rey y reina del mundo. Ella realmente ha estado obsesionada con ser la reina de algo. Ren suspiró y sacudió la cabeza. No puedo encontrar una explicación para esto. Tal vez lo que está diciendo es que quiere que la gente le preste más atención. Jaune ofreció su propia opinión sin darle importancia. Ya sabes, ya que la gente la ignora por su energía. ¿Sí? Exclamó Nora. Jaune lo entiende. Si querías que pasáramos más tiempo contigo, deberías haberlo dicho, Nora. Ren hizo todo lo posible por permanecer castigado. ¿Por qué esas historias indirectas? Jaune ya lo sabía. ¿Sería lo correcto para Nora simplemente pedir algo de manera directa? Punto a favor. Ren admitió. Debería haberlo sabido mejor. Fue sorprendente que el rubio supiera la respuesta al dilema del bombardero burbujeante antes que su otro compañero de equipo. Nora y Ren han estado juntos la mayor parte de sus vidas. Habría asumido que sabían todo lo que había que saber el uno del otro, por dentro y por fuera, incluso las cosas más pequeñas. Hasta ahí habrían llegado sus propias observaciones, pero cuando volvió a comer, sintió que lo estaban observando. Luego, sus ojos se volvieron para ver que todo el equipo Ruby, incluso Blake, lo estaba mirando, al igual que Pirra. Ren y Nora estaban en su propio mundo. ¿Qué? Cuestionó Jaune. ¿Estás bien, Jaune? Le preguntó Ruby. Pareces diferente. Jaune levantó una ceja. ¿En qué manera? Más seguro de ti mismo. Respondió Yang. Más confiado, menos indeciso, más observador. Jaune se encogió de hombros. No me siento diferente de lo que normalmente me siento. Con toda seriedad, no se sentía diferente de lo habitual, sin embargo, el resto de sus amigos parecían pensar lo contrario. Supuso que era bueno que estuviera cambiando para mejor sin siquiera saberlo. Ciertamente no quería convertirse en un imbécil arrogante ni nada por el estilo. Es algo increíble. Blake fue más directo con sus palabras. Teniendo en cuenta cómo empezaste. ¿Está bien, en serio? Jaune apretó los dientes y dejó escapar un fuerte suspiro. ¿Qué, no se me permite ser nada más que el alivio cómico del grupo? Quiero ser competente, incluso increíble en mi trabajo. ¿Es tan difícil de creer?
Lo que Blake quiere decir es que estamos sorprendidos. Ruby le lanzó a su compañero de pelo negro una mirada oscura. Has cambiado en muchos sentidos. Con molestia en su rostro, el caballero miró al segador. Su expresión se mantuvo por un momento antes de disolverse en resignación. Sí, bueno, la vida pasa, ¿sí? Fue muy divertido. Siendo un saco de boxeo para el entretenimiento de todos. Me encantó mi papel. Le dolía un poco que la gente que lo rodeaba pensara tan poco en él. Claro, no era tan bueno al principio, pero eso no tenía por qué significar que permanecería así para siempre. El cambio siempre estaba ocurriendo. Por un momento, solo quiso enojarse para sacarlo todo. Sería fácil simplemente despotricar y enfurecerse, aunque solo fuera por un momento. Al menos sería catártico, si no productivo. Fue muy tentador. El sarcasmo en su voz era solo la punta del iceberg de más emociones negativas que quería desatar. Pero claramente sus emociones se mostraban o su intención porque sintió una mano suave en su hombro. Pirra, que todavía estaba sentada a su lado, apretó levemente. Ella le dedicó una sonrisa. No fue una forma de lástima. Simplemente era ella quien hacía todo lo posible para recordarle que lo respaldaba. Ni una sola vez ella le había criticado sus defectos. ¿Hubo algo más? Jaune miró levemente a sus amigos. No. Sorprendentemente, fue Weiss quien habló. Lo sentimos. Estuvo tentado de responder con algunas palabras mordaces, pero luego sintió que su energía lo abandonaba. Estar enojado le estaba costando mucho, más de lo que quería admitir. Quizás había algún mérito en que la gente dijera que no era bueno vivir con la ira. Está bien. Jaune logró dominarse y miró hacia otro lado. Lo superaré. No, estaba lejos de estar bien, pero era prácticamente un hombre en este momento y, además, un futuro cazador. Lidiar con cosas desagradables era solo parte de su trabajo. Simplemente tuvo que ganar una batalla cuesta arriba, dado que tuvo que ganarse el respeto en un proceso muy agotador. En el fondo, sabía que lo que sentía era simplemente producto de sus propias insuficiencias. Debería saber que no debe dejar que lo afecten. La gente todavía se burlaba de él por ser débil en relación con el resto de los estudiantes de primer año, pero aún así hirió su orgullo, fuera lo que fuera. Jaune. Pirra lo llamó suavemente. No dijo nada más. Rubí con todas las numerosas pruebas que Penny había estado haciendo casi sin parar, sin querer se había liberado el resto del día. Para ser más concretos, sus esfuerzos en la formación habían sido suficientes para completar los nuevos programas que se habían instalado en ella. Ahora tenía que esperar a que llegaran las siguientes actualizaciones, lo cual no sucedería hasta dentro de al menos unos días más. Lo que significa que ella no tenía nada planeado. Entonces la sintética decidió que quería salir a la calle. No tenía idea de lo que haría a partir de ese momento. Simplemente parecía una buena idea no mantenerse encerrada. Quizás suceda algo interesante. El sol ya empezaba a hundirse en el horizonte, iluminando la atmósfera con un resplandor anaranjado. Según la hora del día, el tráfico era denso. Muchas personas parecían regresar a casa para pasar el día, sin duda para pasar tiempo con las personas más importantes de sus vidas. Sus familias. Penny siguió caminando hacia adelante, reflexionando sobre el concepto. En la definición más estricta de la palabra, familia significaba muchas personas que vivían como una unidad bajo un mismo techo. Dicha unidad incluía habitualmente al menos un padre y al menos un hijo. Esto era lo que la mayoría consideraba una familia tradicional, pero al observar las perspectivas de los demás, familia podía significar una multitud de cosas. Había tantas maneras de describir una familia. Era algo que ella sabía que nunca tendría. Se dio cuenta de que tal como estaba ahora, ni siquiera podría tener una familia como la mayoría de la gente. Ella era simplemente una sintética que tomaba la forma de una niña humana. No había carne ni sangre de la que hablar, ni genética ni base orgánica. Todo era maquinaria y codificación, todos trabajando en conjunto para formar una imitación. Penny sabía que esto no debería molestarla. Desde el momento en que experimentó la conciencia, la comprensión de que estaba destinada a un único propósito quedó arraigada en su ser. Era inútil incluso debatir esto consigo misma. Su situación estaba arreglada y nada menos que un milagro cambiaría las cosas. Pero ella era una creación de la lógica. Los milagros eran las cosas que ella entendía como un evento no explicado por una ley natural o científica y, por lo tanto, producto de una creencia religiosa o divina. Tales conclusiones no poseían evidencia ni prueba.
Sin embargo, a pesar de la comprensión sintética de lo que significaba su vida, no podía aceptarla, al menos no del todo. Semejante fallo en su propia lógica no era bueno teniendo en cuenta que había sido programada para ser inquebrantable en el deber que llevaba sobre sus hombros. No hay nadie con quien discutir esto, ni siquiera Jaune. Penny suspiró mientras caminaba calle abajo. ¿Hay algo que pueda hacer? Un timbre registrado en sus receptores de audio. Ese fue el sonido de alguien llamándola. Comprobó cuidadosamente quién la estaba llamando. En un momento como este y sin previo aviso de ningún tipo, solo podría ser una persona. Jaune. Penny dijo en voz baja, esperando otro anillo antes de contestar. Hola. Hola, Penny. Jaune ofreció un saludo. Ha sido un poco, ¿no? Sí. Ella sonrió, incluso cuando él no podía verlo. Ha sido un poco. En comparación con la vida humana promedio. En realidad no, pero no parecía el momento de hacer tal comentario. Pensé que podríamos hablar un poco. Jaune parecía exhausto. ¿Tienes el tiempo? Sí, claro. La ansiosa respuesta de Penny casi lo interrumpe. Me encantaría. Fresco. Jaune sonaba como si se le hubiera levantado el ánimo. Entonces, ¿qué ha estado pasando contigo? Yo, pensé que estabas ocupada dada nuestra falta de comunicación. Estaba aprendiendo algunas técnicas de combate nuevas. Penny fue sincera en la medida de lo posible sin revelar nada crítico. Estaba ansioso por probarlos. Eso suena genial. Jaune dijo desde el otro extremo. ¿Algo que quieras compartir? Creo que sería mejor esperar hasta el festival vital. Penny no podía hablar de eso. Se consideran medidas muy poco ortodoxas que son más efectivas cuando la oposición las desconoce por completo. Ah, está bien. Lo entiendo. Jaune no prosiguió con el tema. Lo espero con ansias. También he estado aprendiendo algunas cosas, así que tal vez podamos sorprendernos mutuamente. En el buen sentido, claro está. Eso sería maravilloso. Penny estuvo de acuerdo con él. Espero que ese sea el caso. Sí. Pasaron unos segundos, casi nada de qué preocuparse, pero ese silencio pareció mucho tiempo. Como sus conversaciones solían ser fluidas y constantes, incluso unos pocos segundos parecían una pausa muy larga. Habían intentado hablar al mismo tiempo y ambos lo procesaron rápidamente antes de silenciarse. De nuevo, otra pausa que pareció mucho más larga de lo que realmente fue. Claramente había un sentimiento extraño entre ellos. Tú primero. Penny habló rápidamente. No. Jaune la contrarrestó. Vas primero. Pensó en insistir en que él dijera lo que quería decir primero, pero lo reconsideró y lo pensó mejor. Podrían terminar decidiendo quién iría primero. Se había ofrecido a permitirle a ella ser la primera en lugar de él. No debería haber ningún problema con su habla. Pero entonces Penny se dio cuenta de que ni siquiera sabía qué quería decir exactamente. Su primer intento de hablar fue simplemente un esfuerzo por llenar el vacío con algo que rompiera el incómodo silencio entre ellos. Ahora que se había puesto a sí misma en primer lugar, una mirada más cercana a su proceso de pensamiento reveló muchas dudas e indecisión. Y tenía que pensar en algo que decir rápido. Podría tener las capacidades de procesamiento de una supercomputadora, pero esa potencia informática se redujo con la adición de emociones humanas, algo que ya era bastante difícil de comprender. Jaune, ¿sabes por qué te enamoraste de Weissschne? Penny llegó demasiado tarde para retractarse de sus palabras. ¿Qué te gusta de ella? ¿Qué cualidades te hicieron enamorarte de ella? Era bueno que no pudiera verla en este momento porque su rostro se estaba poniendo pálido. De todas las preguntas que podría haberle hecho, tenía que ser la que la haría parecer sospechosa. No podría retractarse aunque quisiera. Todo lo que podía hacer ahora era seguir adelante. ¿Por qué me gusta Weiss? Jaune desvió su pregunta. Bueno, supongo que es porque tiene una voz encantadora, es muy buena peleando, tiene talento, es hermosa, prácticamente perfecta. La forma en que le habló dejó claro que, como mínimo, tenía en gran estima a la heredera de la Kosude. Había clara pasión y anhelo en su voz. Puede que no sea una persona ruidosa ni muy abrumadora en presencia, pero nadie podría decir que sus palabras estaban vacías o sin sentido. A ella no le gustó eso en absoluto. Ni un poco. Veo. Penny hizo todo lo posible para no dejar que sus emociones se escucharan en su voz. ¿Hay algo más? Bueno, probablemente hay muchas otras cosas, pero básicamente, todo se reduce a que ella es una chica increíble. Jaune continuó con su explicación sin ninguna preocupación en el mundo. Supongo, quiero ser más como ella.
Quiero decir, ella es una Shne. Eso significa que es increíble por defecto, ¿verdad? Apretó el puño inconscientemente. No podía oír nada más que elogios y reverencia absolutos hacia la heredera y nada más. Tenía sentimientos por la chica y sus numerosas formas de elogiarla dejaban claro que no iba a dejar ese afecto fácilmente. Sin embargo, Jaune podía elogiar a Weiss hasta el fin del mundo y Penny sabía que no le gustaría sin importar nada. No es que no le agradara la segunda hija de Jake Shne porque ese no era el caso. Como se había dado cuenta cuando se enteró por primera vez del afecto de Jaune, todo se redujo a que su amistad podría verse eclipsada y tal vez incluso le quitaran. Penny, ¿por qué quieres saber quién me gusta? Jaune hizo su propia pregunta. No es que no esté feliz de hablar de ello, pero esto está fuera de lugar. Sus reflexiones actuales la llevó a guardar silencio. Casi olvidó que estaba en medio de una conversación. Qué grosero de su parte olvidar que estaba hablando con su mejor amiga. Sacudió la cabeza para volver al presente. Jaune, ¿qué es el amor para ti? Penny encontró algo más sobre qué preguntar. Rubí. Rubí, el chico rubio escuchó la pregunta del pelirrojo y no pudo evitar fruncir el ceño en consideración. Este diálogo estaba empezando a volverse muy profundo y tenía la sensación de que ella no le estaba haciendo estas preguntas solo por el gusto de hacerlo. ¿Qué es el amor? Jaune no estaba seguro de haber tenido que explicar su proceso de pensamiento sobre el asunto a alguien. Bueno, yo pienso, su primer pensamiento fue pensar en su familia. Eran sus únicos ejemplos en lo que respecta al amor de cualquier tipo. Si estuviera de regreso en casa, sus próximas palabras definitivamente serían muy diferentes de lo que iba a decir ahora. Pasar tiempo lejos de ellos le había dado la perspectiva necesaria para comprender realmente lo que tenía. Jaune sabía su respuesta. El amor se trata de aceptar a una persona tal como es, buena y mala. No todo el mundo es perfecto, pero cuando eres capaz de amar a una persona a pesar de sus debilidades y defectos, entonces sabes que el amor es real. Sustancial. Mientras le explicaba su razonamiento, un pensamiento hizo clic en su cabeza. Le gustaba Weiss y podía señalar el punto exacto en el que desarrolló interés por la heredera. Fue cuando la escuchó describiéndolo. A los chicos lindos les gustan los altos, rubios y flacos de allí. Jaune recordó en sus recuerdos. O algo así. Esa era la primera vez que una chica lo describía de esa manera, así que, naturalmente, quería conocer a Weiss. A medida que vio más de lo que ella podía hacer y qué tipo de persona era, solo pudo agradarle más. Ella era todo lo que él quería ser. Era tan frustrante que ella ni siquiera le diera una oportunidad. Entonces, ¿eso significa que conoces también a Weiss? Naturalmente, Penny estaba haciendo su pregunta mientras aplicaba su lógica. ¿O te ha revelado alguno de sus asuntos más privados? Quería decir que ella efectivamente había elegido acercarse a él al revelar cosas que no le había revelado a nadie más que a su familia, algo así, pero decir eso sería una mentira. Solo sabía todo lo que podía ver en Beacon Academy y cualquier información pública disponible. ¿Había tenido siquiera una conversación real con ella antes? Como siempre. Jaune ahora se sentía estúpido. Es complicado. No, no lo es. No somos tan cercanos. Si soy completamente honesto, hablé contigo mucho más de lo que jamás he hablado con ella. Casi había caído en una mentira. Su orgullo había estallado al darse cuenta de su propia contradicción. Ese era el peor sentimiento del mundo, pero sabía que no debía seguir cavando un hoyo para sí mismo. Ya lo había hecho una vez y no había funcionado en absoluto. Aún así, fue una lucha evitar que su orgullo lo condenara a sí mismo. Pero ahora que había captado su propia contradicción, su mente solo podía empezar a hacer preguntas. ¿Qué sentía por Weiss? ¿Fue amor? ¿Fue siquiera real? Jaune nunca pensó que alguna vez dudaría de lo que sentía por Weiss. Ahora lo era. Pude regresar a tiempo para finales de 2020. Este año ha sido bueno y malo para mí en muchos sentidos, pero es parte de mi vida, parte de mi pasado y lo aceptaré todo. Estas historias son parte de mi pasado, así como de mi presente y futuro. Sí, planeo quedarme a pesar de convertirme en parte del ejército de alguna manera. No tengo nada que decir en términos de este capítulo porque estoy releyendo todo en lo que he trabajado, así que es como si estuviera viendo mi trabajo por primera vez. Si alguno de ustedes tiene preguntas, comentarios o inquietudes sobre lo que está sucediendo, consulte mi nota de perfil o envíeme un mensaje privado. ¡Feliz Año Nuevo! Tío.